Me acompaña en este programa el doctor Fanor Avendaño Sosa en su calidad de analista político para abordar un poco sobre lo que es la negociación política que se ha venido llevando entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y que se encuentra, cuando estamos en vivo, en este momento, en este programa, en un impasse, ¿verdad? Y queremos analizarlo con ustedes porque es de interés para toda la ciudadanía, para toda la población, para los actores políticos, para los familiares de quienes puedan tener presos, a quienes están afectados a través de esta crisis sociopolítica, y a toda la ciudadanía que ya producto de esto se ha generado una situación también económica bastante difícil, que podría eso acrecentarse o disminuirse de acuerdo a las señales positivas que hay en todos los sectores en nuestro país. Gracias, don Fanor, de estar aquí con nosotros. Le agradezco como siempre. Igualmente, le agradezco. ¿Cómo ha estado viendo esta, como dicen, instalación de lo que era la negociación política en el Centro de Pensamiento y Estudios, que es el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, que durante la primera semana todo el mundo pasó queriendo empujar la carreta desde afuera, cuando se estaban poniendo de acuerdo en la hoja de ruta? Entonces comenzamos a ver todos a estar pendientes de día a día, qué decían, si se reunían, si estaban todos, que si la agenda, que si no sé qué. Luego se llega a una agenda, ¿verdad? Y en la agenda, que la aplaudimos aquí, creo que estaba usted con nosotros, sí, se dijo, bueno, que la primera decisión que tomaban ya en conjunto era trasladarse a invitar a los obispos de la conferencia episcopal para que estuvieran, ¿verdad?, participando como parte de estas negociaciones. Pero se amplió a los evangélicos, ¿verdad?, a representación de los evangélicos, y se pusieron un poquito las reglas del caso. Y el impasse lo crea cuando la conferencia episcopal se reúne y dicen, nosotros los acompañamos, ¿verdad?, en oración, pero no físicamente, ¿verdad? Y a juicio de muchos, ¿verdad?, comienzan a decir, desconocen la negociación. A juicio de los entendidos dicen, bueno, están condicionando a algo, ¿verdad?, que en todo caso, al final, la Alianza Cívica dice, la condición es que no hayan presos políticos para seguir sentados aquí, y se restituyan algunas de las libertades de prensa y de movilización, ¿verdad? Y se ponga un tema de adelanto electoral, ¿verdad? Y pasamos un fin de semana, como dicen, frío a congelado, que se puso caliente. Y el lunes y martes hemos visto al gobierno de Nicaragua en su comisión, como me decía alguien, muy folclórica, por cierto, ¿verdad?, por la fauna política, ¿verdad?, que está representándolo, diciendo, venimos 2 días responsablemente, aquí estamos, buscando cómo esperar que la Alianza Cívica se presente. Viene al país José Ángel Rosadía, delegado de la Organización de Estados Americanos, y se ha venido reuniendo con diferentes actores. Pero me voy a ir directamente a eso y agradecer al periodista Marcos Medina de Radio Corporación, quien fue el que nos facilitó este material para que usted oiga, y la teleaudiencia que no lo ha escuchado también lo vea y lo oiga, a este representante lo vea cuando le preguntan cómo anda el diálogo, qué están haciendo, qué está pasando, para que lo pongamos en contexto. ¿Le parece, doctor? con todo gusto. Y después tenga usted su análisis. Adelante con esta imagen y agradecemos a Marcos Medina de Radio Corporación por el mismo. Voy a de alguna manera participe en esta iniciativa que es de los nicaragüenses. Esa es mi misión, es conversar con las distintas fuerzas políticas, con el gobierno, con la alianza,
con las organizaciones sociales, con quien pida para hablar, por eso he venido con cierto tiempo, para conformarme una idea, una situación sobre la realidad e informar a la OEA sobre las diversas posibilidades, si es que existen, de eventualmente participar. Trascendió que ustedes no participarían si todavía hay presos políticos. Todo eso es lo que vamos a evaluar. Ahora, sobre el memorándum de entendimiento que había suscrito Ortega en el 2016 con la OEA, ¿ven avances ustedes en cuanto a esto? Porque se habla de que se va a retomar este memorándum. Es parte de lo que tenemos que... No puedo adelantarme, de verdad es contraproducente para lo que venimos a buscar. Les agradezco por hoy. ¿Con quiénes más se reunirían ustedes? Con quien sea. La figura de invitación que están haciendo ambos sectores es garante o testigo. ¿De qué manera ustedes estarían participando? Hemos recién comenzado a hablar con los actores, por lo tanto no me quiero adelantar. ¿Ya se pudo reunir con el gobierno? ¿Hasta qué fecha va a permanecer don Rosadía? Aproximadamente, si todo está bien, hasta el viernes 22. ¿Ya se pudo reunir con las autoridades de gobierno? Sí. Y con miembros de la sociedad civil también vienen a reunir. Llegué ayer a la 1 de la tarde. Sí, con quien sea. Con quien solicite para reunirme, me voy a reunir. El pueblo de Nicaragua tiene esperanza con la llegada de ustedes como organización. ¿Qué mensaje le dan a toda la ciudadanía? Solamente que trabajaremos. Que trabajaremos todo el tiempo que sea necesario, buscando aportar, si es posible, un grano de arena en un tema que, reitero, es de los nicaragüenses y las instituciones o las personas que lleguemos aquí con el espíritu de colaborar en este proceso, tenemos que ser bien conscientes de que no podemos invadir lo que es naturalmente propiedad de los nicaragüenses. Una última consulta. La última. ¿El tema de la Carta Democrática con su visita se frena? Son procesos que son independientes. Esto es una visita de la Secretaría General, lo demás está en otro. Eso es parte de lo que decía, ¿verdad?, Rosadía, delegado de la Organización de Estados Americanos. Diría yo un poco evasivo, ¿verdad?, ambiguo en algunas de sus respuestas, producto de que es una negociación política en donde una de las cosas que se ha pedido es confidencialidad, ¿verdad? Y confidencialidad que en la ocasión, en el año pasado, mató casualmente las pláticas, pues porque se decía más de lo que se podía acordar y hay más expectativas de las que se pueda llegar, ¿verdad? Y entonces, y hay emociones compartidas de todo. Su primer brochazo, como dicen, de análisis de lo que está aconteciendo. Vamos a analizar muy puntualmente eso que vos planteabas del señor Rosadía. Ambiguo, pero si hacemos una lectura de aspectos muy puntuales, podemos remarcar tres. El primero, que el asunto es meramente nicaragüense y tiene que ser resuelto por nicaragüenses. Eso lo planteó muy claro. Ellos están coadyuvando como organismo y que eso lo dejan ahí. Dos, el segundo punto, cuando se le pregunta si esto frenaba la aplicación de la Carta Democrática, claramente dijo que eran dos asuntos independientes, que él venía en nombre de la Secretaría General, el cual ni siquiera vota a la hora de aplicar la Carta Democrática, pero puede incidir, ¿va? Y lo tercero, que es muy importante, él está abierto a escuchar las voces que sean necesarias. Dentro de lo que pudo decir, eso concreto es importante y los sectores tendrían que tomar algunos elementos porque en cierta medida al hablar el señor Rosadía está hablando el secretario general porque es el que le dio la línea de lo que se viene a hacer. Amén de la otra cosa que podríamos ahí a tener algunas conjeturas y no tan concretos como esa, que cómo han sido las reuniones con el gobierno y qué tratamiento le han dado en esas reuniones a él como representante del secretario general los sectores de la Alianza Cívica. Bien, la OEA está en un gran dilema a nivel internacional. Y eso hay que entenderlo. No ha podido
pegar una en las aplicaciones de la Carta Democrática. No ha podido. 2 o 3 intentos con Venezuela y 2 intentos con Nicaragua más serios. Pero más de 6 o 7 intentos. No creas, algún organismo en algún momento se desgasta también. Y dentro de ese marco de desgaste, ellos replantean sus estrategias. Los grupos de países caribeños le salieron extremadamente fuerte en el manejo de diplomacia y subordinación correspondiente a cualquier tipo de influencia, cabildeo, persuasión o amenaza, puedas decirle, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de determinar. Entonces vemos que la OEA está en una etapa de, espero, mejores espacios estratégicos para poder abordar algunos temas de unos países, porque dentro de poco se le viene Bolivia. No sabemos cómo va a ser el proceso salvadoreño, los problemas que hay en Honduras. Guatemala no deja de ser preocupante. Entonces, con este desgaste que representó Venezuela y Nicaragua, donde no se resolvió la problemática de uno u otro lado, pues hay una estrategia que se tiene que replantear y se tiene que ver qué horizontes como organismo hemisférico van a tener que explorar para buscar otras soluciones. Algo muy importante para finalizar este análisis de la OEA, y es que Venezuela está a pocos meses ya de no ser parte de la OEA, porque su denuncia ya va a cumplir 2 años. Donde denuncia su incorporación, se maneja pues el término denuncia, ¿verdad? Que es al derecho que tengo de retirarme de un organismo hemisférico y que a partir de ahí mi retiro, después de ese proceso de denuncia, ya no se me tiene como incorporado y Venezuela no va a ser parte de la OEA, independientemente de que se reconozca a Guaidó, que tendría que volver a solicitar la incorporación a la OEA, e independientemente de que el señor Maduro se quede en el poder unos meses más o unos años más hasta terminar su periodo. Eso habría que analizarlo en el contexto propio de lo que está pasando en la problemática venezolana. El hecho es que la OEA, el discurso fuerte, beligerante, a veces enérgico por la presión de lo que representaban estas 2 crisis en Venezuela y Nicaragua. En el caso de Nicaragua vemos que ese gran audio fuerte, kilométricamente fuerte, ha bajado ese volumen. No quiere decir que no le va a dar importancia a Nicaragua, pero sí que mejor se esté yendo por una estrategia persuasiva. Ya había una hoja de ruta de reforma electoral, ya había habido una tarea a desarrollar en materia electoral con el gobierno de Nicaragua. Se suspende, viene la presión y lo que está esperando la OEA es que se bajen algunos tonos. Si no puede resolverlo, vuelve a sumarse a algún tema de energía y vuelve a plantear. El último discurso fuerte contra Nicaragua lo dijo Almagro, cuando dijo: no vamos a Nicaragua a facilitar un diálogo ni a ser parte de garantes si no están primero libres las presas y presos políticos. No sabemos si este discurso se mantiene hoy día. Vamos a hacer una pausa y regresamos para ver, porque eso que usted me está diciendo es casualmente uno de los puntos que la Alianza Cívica puso como condición, luego que la Iglesia Católica, pues a través de sus parábolas, ahora dijo: nosotros no los vamos a acompañar ahí físicamente, pero sí vamos a estar en oración permanente por ustedes. Y que quien destapó, como dicen en la olla, que es lo que pudieron haber hablado, es Monseñor Abelardo Mata, quien dijo pues un montón de cosas de lo que supuestamente acordaron y hablaron los obispos ahí. O sea, ya no era secreto, pues no fue secreto de confesión, pues fue público, y lo dijo Monseñor Abelardo Mata, que algunos lo aplaudieron,
otros le dijeron de que no se metiera en temas de la política, sino que se quedara en los temas religiosos, pero bueno, así es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Vamos a los mensajes y regresamos a conversar y a seguir haciendo este análisis con Fanora Avendaño Sosa. Adelante con los mensajes. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Las familias de hoy ya no son como las de antes, ni tampoco debería serlo tu plan. Todos están conectados, pero de manera diferente. Nuevo plan Familia de Movistar. Ahorra y compartí tus megas hasta 5 líneas. Además, llamadas ilimitadas y redes sociales siempre con el app Mi Movistar. Asignas la bolsa de internet entre los miembros del plan y consultas tus megas. ¿Qué esperas? Disfrútalo ya. Para esa familia que la vida te dio. Visita tu centro de atención Movistar. No se quede sin energía. Atienda cualquiera de las notificaciones que Disnorte Disur le envía recordándole que debe pagar a tiempo su servicio de energía. Si incumple con el plazo para pagar, el corte de su servicio será inevitable. Si paga a tiempo, evitará cargos por reconexión y mora. Acuda a su centro de pago autorizado más cercano. Póngase al día. Que no le falte la luz. Disnorte Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa Entrevista, conversando con Fanora Avendaño Sosa en su calidad de analista político para analizar estas negociaciones que se venían dando, que están en impasse, ¿verdad?, entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ¿verdad?, en el foro que era el INCAE, bajo unas reglas que establecieron, y le decía yo que cuando iban ya supuestamente a arrancar, la primera carta que envían de mutuo acuerdo es a los obispos, ¿verdad?, y la invitación al cardenal Brenes particularmente, así decía creo que la carta, y a 2 asesores, más la invitación a los evangélicos, a representantes de la iglesia evangélica. Se reúne la conferencia episcopal y la conferencia episcopal emite un pronunciamiento en donde dice: nosotros los vamos a acompañar en la oración, pero no físicamente. Y todo el mundo entra en impasse, ¿verdad? Y hoy pues ya vimos lo que la OEA está diciendo. El papel de la iglesia, ¿verdad?, en este momento crucial de la Nicaragua de hoy. Bueno, siempre que la Iglesia Católica en América Latina, no solo en Nicaragua, hace un pronunciamiento sobre crisis de cada país, no todo se entiende, pero mucho se comprende. Y en entre líneas la Iglesia dijo que no se quería comprometer sobre algo que no sabía cómo iba a terminar. Y cuando habla la Iglesia Católica de que mejor está desde la oración acompañando estos procesos, considero yo que su importancia va a ser estar observando cómo se comportan los actores, porque es un poder fáctico de influencia la Iglesia Católica en Nicaragua.
Pero además de eso, tiene que observar que va a estar, en el caso que se siguiese dando el proceso de diálogo y negociación, su eminencia, el delegado del Vaticano. Bien, pero... ¿Cómo analizar eso? Sí. No están los obispos, ¿verdad? Que es la Conferencia Episcopal Nacional. Se mantiene el nuncio, por lo menos hasta ahorita no he dicho, nosotros nos apartamos todavía, ¿verdad? Y al nuncio apostólico se le ve muy protagónico, incluso hace una visita al sistema penitenciario y a la cárcel Esperanza. Que es un mensaje político. Y se reúne y emite una declaración también religiosa, pues porque dice que lo llamó pues a orar por la paz a los muchachos que se encuentran detenidos ahí. Se hizo foto con ellos, bueno, ahí las estamos viendo, parte de esa foto que también fueron difundidas ayer, ¿verdad? Donde vemos casualmente al colega Miguel Mora, a Medardo Mairena, a Edwin Carcache y a otros de los detenidos, y también en el caso de las mujeres también pues a Lucía Pineda, Irlanda Jerez, que son como los íconos que en las redes sociales han sonado como los Amalia Coopers, que son los que más han sonado. Ahí están parte de las jóvenes que se encuentran detenidas en la Esperanza. De las presas políticas. ¿Verdad? Y está pues, entendemos que decía que quien lo acompañó es el secretario de la Nunciatura, Scioli, que también juega un papel muy importante, es conocedor de la política nacional desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Muy conocedores y muy respetuosos también de todo lo que hacen los nicaragüenses. ¿Cómo entender? Pues diría, es un doble rasero, una dicotomía, que esté el nuncio representante del Papa ahí y los obispos nacionales dicen, mejor nosotros no estamos ahí. Algunos, no quiero ponerlo en contradicción, pero para el análisis, ¿cómo analizar eso? Es bastante largo, Plinio, muy largo y extendido. Yo estuve haciendo un análisis de varios días sobre eso. En primer lugar, la presencia del nuncio es de seguro con el visto bueno y la estrategia de paz y de diálogo que mantiene siempre su santidad el Papa Francisco. En segundo lugar, es el espacio que no pierde la Iglesia Católica de estar presente en una solución posible a la problemática del país. Está el nuncio, está la Iglesia Católica, no necesariamente representada con la Conferencia Episcopal de Nicaragua. En tercer lugar, habría que analizar algo con más profundidad. Y hay que entender algo, además de nuestra Santa Iglesia Católica, que es comprometida en el caso de Nicaragua con los pobres, con el bien común, y como decía hoy por la mañana a tu medio de comunicación, muy sabiamente, el señor Monseñor Fonseca, decía Silvio Fonseca que la Iglesia tiene que ver tres aspectos fundamentales que son irrenunciables para la Iglesia: la libertad, la paz y la justicia, porque son la garantía del bien común que tiene la Iglesia, en el caso de Nicaragua, comprometida con el pueblo y con los sectores populares del país, con los más pobres, entiendas esto. Pero tenemos que decir algo que es bien importante también, que la Iglesia actual estamos percibiendo que habían tendencias dentro de la Iglesia ya. Y esa sabiduría de su eminencia reverendísima, el cardenal Brenes y su equipo, yo creo que fueron visionarios y decir, perderíamos más si tuviéramos este rol en este momento y mejor nos abocamos a fortalecer la unidad a lo interior de la Iglesia Católica. No podemos dejar
de analizar que en algunos casos también la iglesia ha sido torpedeada por sectores que se llaman católicos, pero que todos los de la iglesia católica ya estaban criticándole, cuestionándole, vilipendiándole, y son personas que se tocan el pecho diciendo que son católicos. Y no podemos tampoco dejar fuera del análisis algunos obispos que expresaron sus sentimientos fuera de la línea de lo que es la iglesia misma, fuera de la línea de la que tiene su eminencia reverendísima en armonización con el Papa y en búsqueda del pleno consenso y la paz y la no violencia activa. Y difícilmente podría hacerte un análisis sin tener la objetividad. Debo decirte, con mucho respeto, que una de las personas que se predispone a lo negativo de todo lo que pueda hacer su eminencia es el mismo obispo Mata, querramos o no, pues, dentro del análisis que yo voy haciendo lectura. El último discurso, porque no fue una homilía, fue un discurso político de Monseñor Álvarez en Matagalpa. Ahí te demostraba que ya él había cruzado la calle y le estaba diciendo al cardenal Brenes: si usted no hace esto, yo me le pongo de frente. Y ya no digamos los románticos pero estratégicos tweets de Twitter de Báez, desde España, donde también solapadamente siempre amenaza lo que está haciendo el grupo negociador que quiere llegar a un entendimiento de la Iglesia Católica y otros sectores. Sabiamente, su eminencia dice: puedo tener un conflicto con mis hermanos. Y no quiero repetir los años 80, donde en su momento el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Obando, se le divide la iglesia. Entonces, es legítimo que Monseñor Brenes tenga una posición de mejor buscar el fortalecimiento de la Iglesia Católica y no atender aspectos de orden meramente político, aunque influye en lo social y lo económico, sí. Como también es legítimo el discurso de Mata desde una posición de Monseñor Mata, con respeto a Monseñor, sobre su posición política. Es legítimo como ciudadano nicaragüense. Es legítimo que el Monseñor Álvarez de Matagalpa, en vez de una homilía, se tire su discurso. Es un ciudadano que tiene derecho a expresar su idea. Y es también legítimo que Báez, con sus románticos párrafos políticos, se exprese. También es legítimo, porque no podemos hablar de pastores o de religiosos que no han jugado roles políticos en la historia de este país. El mismo cardenal Obando. En la guerrilla tuvimos a Garza García, el padre Castro, enteramente abrazando a un partido político en la Reinaga. O sea, esas son cosas que se dan. No cuestiono el hecho del hombre en sí dentro de su acto político, pero veo un análisis global de lo que está pasando en la Iglesia Católica y que muy sabiamente, como hay hombres muy sabios, muy comprometidos con su eminencia Brenes, como es Monseñor Carballo, Banerje, como es el padre Camilo, y como son un montón también de obispos, el obispo de Jinotega, el obispo de Granada, el obispo de León, su eminencia Monseñor Viva, que están acuerpando a Brenes y le dicen: estamos la mayor parte de este cuerpo comprometidos con la paz, con el diálogo, con la negociación, pero también comprometidos con la dignidad de la iglesia. Entonces, fue profundo lo que tuve que ver cada discurso de ellos, cada cosa, para llegar a esa conclusión. Pesó más en este momento histórico la unidad de una iglesia católica para reencontrarse en ella misma y después hacer planteamientos más concretos que estar puntualmente en una negociación política. Vamos a hacer rápidamente una pausa, don Fanor, y cuando regresemos seguimos analizando ahora la parte de cómo ver a la Alianza Cívica en sus posiciones. De pronto llega, se siente y le pone ritmo, ¿verdad? Y de pronto vuelve a estancarse, sí, ¿verdad? Y
Y entonces creo que en ese momento el gobierno le toma ventaja y le dice, aquí te estoy esperando, pues, ¿verdad? Pero no, saquen los presos, ¿verdad? Saquen los presos, ¿verdad? Y entonces, quería leer antes de retirarnos cómo se refiere casualmente el nuncio apostólico o la nunciatura, cuando dice, el señor nuncio ha tenido una conversación personal, franca y abierta con cada una o de los detenidos, con cada uno de los detenidos o detenidas, parece bien, escuchando con atención sus palabras, preocupaciones y esperanzas. Además recordó la importancia de la oración, especialmente en este tiempo de Cuaresma, para dejarnos consolar por la cercanía de Dios con los corazones llenos de confianza y con ánimo abierto a la búsqueda de la verdadera paz. Eso, así dice el comunicado de la Nunciatura. Y casualmente es un término porque, sin duda alguna, está un conflicto sociopolítico, se puede considerar que esos son presos políticos, pero la determinación de ese acto, tiene un fundamento de derecho, usted lo conoce mejor que nadie. Bueno, si se dice preso político, entonces pues es una condición específica. Todavía la Nunciatura llega a decir detenidos. Sí, ¿verdad? Para mí eso falta una valentía histórica al señor nuncio, pero eso es una apreciación muy personal, porque usted puede decir una verdad dolorosa con respeto. Yo jamás en un medio de comunicación no voy a decir que los presos y las presas son políticas, porque estaría negando mi propia existencia del conocimiento y la conciencia. Entendido, don Fandor. Vamos a los mensajes y regresamos para seguir analizando este tema del diálogo y negociación política que se debe dar. Instamos a que se dé y esperamos que se dé de una manera pacífica. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En este verano viaja seguro comprando y ganando en Fenicotaxi RL. Al llevar una batería LTH o Cronos, te entregamos un galón de combustible. Por una llanta, 150 córdobas en combustible. Por un galón de aceite Javelin o Supreme, filtro gratis. Esta promoción es válida en todas nuestras tiendas del 1 de marzo al 30 de abril. Comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduce sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. No se quede sin energía. Atienda cualquiera de las notificaciones que Disnorte Disur le envía recordándole que debe pagar a tiempo su servicio de energía. Si incumple con el plazo para pagar, el corte de su servicio será inevitable. Si paga a tiempo, evitará cargos por reconexión y mora. Acuda a su centro de pago autorizado más cercano. Póngase al día. Que no le falte la luz. Disnorte Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos este su programa de entrevista conversando con Fandor Avendaño Sosa, analista político.
sobre esta negociación política, diálogo, conversaciones, pláticas que se venían dando en el INCAE en esta segunda fase para uno del diálogo nacional, ya con otros actores, con una regulación distinta, y en donde sí está la misma alianza cívica que se conformó para ese momento, con una delegación definida por ellos, ¿verdad?, respaldada por los diferentes sectores que conforman lo que le llaman ahora la unidad azul y blanco, y que todo el mundo dice, bueno, en que tiene central la esperanza para que resuelvan el conflicto. Pese a eso, ellos mismos son víctimas de críticas, de presiones, a veces de ataques individuales o particulares o a las organizaciones, pero al fin de todo son los que están representando, ¿verdad?, a los sectores que se oponen al actual gobierno de Nicaragua. El gobierno, por su parte, tiene una delegación, como les decía yo, folclórica, pues llevaron a Wilfredo Navarro, ¿verdad?, que no es militante del Frente Sandinista como tal, y ha sido una de las cosas que todo el mundo ha estado señalando, ¿por qué lo llevaron?, ¿a qué se debe? Y entendemos que es miembro de la Unidad Nicaragua Triunfa, y él fue en la boleta del Frente Sandinista y por lo tanto pues es aliado directo del Frente Sandinista como tal, con su movimiento constitucionalista. Pero analicemos un poquito la alianza cívica y su comportamiento durante esta fase, estas conversaciones que muchos esperan que den fruto y otros la están bombardeando para que no den y se resuelva esto de otra manera. Hay que plantearse primero un aspecto técnico, que aquí lo vimos con mucho interés en tu programa. Decíamos, primero va a haber reuniones preliminares, prediálogos, negociaciones previas para llegar a una instalación de diálogo. Y dentro de ese manejo técnico de los prediálogos hubo conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos, con representantes de la OEA, vino un jefe de gabinete de la OEA, con personeros de la Unión Europea a nivel del Parlamento. Todo esto, prediálogos y negociaciones colaterales, dio como resultado la instalación del diálogo nacional. Quiero aclarar ante tu audiencia, tus televidentes y las redes que siguen mucho este programa, de que no se ha iniciado el proceso de negociación. Técnicamente no. Se comenzó a dialogar, se instaló el diálogo, se determinó una hoja de ruta, hay una agenda casi planteada ya en su totalidad para discutir puntos. Faltan los garantes, testigos y mediadores, si van a ver, para que comience el proceso de negociación, del cual yo creo sí se va a dar. Los planteamientos que ahora se presentan para condicionar el proceso de negociación en el diálogo, porque nadie ha dicho que está retirado del diálogo y que ya no hay diálogo, ya está instalado, independientemente que solo llegue el gobierno ahí en su delegación, que creo que es folclórico también, como vos decís, esa actitud. Pues si ya dijeron nosotros que no van a llegar ahorita, pues yo creo que no ganan mucho en opinión pública nacional e internacional hacer la gira que hacen todas las mañanas, salvo que quieran ir a tomar aire fresco al INCAE. A Monte Fresco. Sí, ¿verdad? Porque ahí podría irse. Pero lo que sí se está planteando, y yo creo que el gobierno del señor presidente Ortega tiene que determinar, es que hay una precondición que no solamente parece ser que es de la alianza, sino que al contrario, es la condición que le ponen las fuerzas de presión, los grupos de presión social, políticos, extranjeros a nivel de derechos humanos y sectores que están en la diáspora nicaragüense, de que previo al inicio de este proceso de diálogo
se ponga en libertad irrestricta a los presos y presas políticos del país. Esa es la realidad. ¿Qué tiene que hacer y qué tendría que hacer, comandante Ortega? Obviamente, cruzar el río en las circunstancias actuales, no considerar que el empantanamiento venezolano es un factor positivo en mi negociación, sino al contrario, yo creo que debería de aprovechar el empantanamiento venezolano para solucionar integralmente la problemática que existe en Nicaragua, y yo sí considero que sería una buena oportunidad que el gobierno de Nicaragua dé libertad inmediata a las presas y presos políticos. Esto crearía una condición extremadamente positiva para buscar rumbos de negociación, que puede ser la posición de la Alianza Cívica Nicaragüense y otros sectores, inclusive los sectores que torpedean este intento de negociación y diálogo. Bueno, crear también un espíritu y un clima de querer solucionar la problemática de este país por la vía cívica y no violenta. Y no considerar que porque el gobierno dio esa libertad total a los presos políticos, es que ya vas a machacar al sector que representa el partido de gobierno y su liderazgo, y que este ya está derrotado. Ese sería el peor error. Porque esto que haga el gobierno no significa que está derrotado políticamente. Entonces hay que buscar posiciones que vayan coadyuvando a entendernos en tres aspectos fundamentales en el país. Uno, un programa integral de justicia. Dos, fundamental, a lo inmediato, pero a lo inmediato, recomponer y trastocar el sistema socioeconómico para que la economía no vaya hacia un curso o una ruta de caos. Y tres, crear las condiciones para que en un calendario y en una reforma constitucional y reforma a la ley electoral, nos replanteemos cuáles van a ser las nuevas reglas del juego en unas elecciones, que no necesariamente tenga que exigirse que sean este año, sino que en una negociación podría verse si son en el 20 o en el 21. Algo muy importante en el último documento que sacó la delegación del gobierno, habló de elecciones en el 21 ya, no habló de elecciones en noviembre 21. ¿Y por qué no nos planteamos elecciones en febrero del 21? ¿Y por qué no nos podemos plantear también elecciones en noviembre del 20? Todas estas cosas podrían comenzarse a manejar. Lo que sí es más importante que un calendario es la garantía y la calidad del voto. Es la paz, logrando procesos electorales justos, honestos, transparentes y supervisados. Pero sobre todo, Plinio, lo que es importante y los que debemos de atender todos los nicaragüenses es la problemática económica social del país. Una problemática que cada nicaragüense está viviendo en sus casas, en sus comunidades, en sus trabajos. Para nadie es un secreto, y vuelvo a repetirlo con insistencia, las casas de los nicaragüenses están algunos con empleo o subempleo. Limitaciones en los productos de alimentos y medicamentos para niños y personas de la tercera edad. Amenaza de no poder pagar los servicios básicos. Y agregarle a eso que si entramos a una crisis económica, perderíamos los subsidios. Y el transporte, que ahorita el transporte urbano vale $2.50 y hasta 5 pesos en algunos casos, va a valer 20 o 30 pesos. Eso es lo que nos debe preocupar, y eso debería preocupar a la clase política de este país. Y eso debería ocupar a la alianza y a los grupos periféricos, que lo primero que rechazan es el accionar de los partidos políticos en una mesa posible electoral para discutir el calendario y las reformas electorales. Muchos están pensando en sus intereses y no en los intereses del país. Y ahí es donde nosotros vemos esto, que la alianza cívica también tiene que ser valiente, también tiene que apostar por la estabilidad,
Y también tiene que estar claro que no es aplastando al otro que vamos a solucionar, ni el gobierno aplastando a la oposición y siguiendo reprimiendo y amenazando. Los dos sectores representan grandes grupos de población. Por lo tanto, los dos sectores plantean la solución y nosotros hemos dicho de hace meses, la solución somos todos. Yo, bajo ese espíritu, y terminando ya prácticamente este programa, ¿cómo ve estos acontecimientos de cara a ese futuro desde la formalidad, ¿verdad? Porque, bueno, todavía se están consultando, todavía se están reflexionando, todavía uno está esperando al otro, el otro dice que si no hace esto, no nos vamos a sentar todavía. La OEA vino, me imagino que va a haber un dictamen en las próximas horas, días, ¿verdad? Los obispos están en oración cuaresmal, como dicen, ¿verdad? Son 40 días hasta después de el 20, sería el 20 de abril, que termina la Semana Santa, pues entonces ellos van a estar dedicados a eso, porque supuestamente a eso, por lo menos eso dijeron en su comunicado. Otros dicen que debe ser ya rápido, urgente, en carrera, pero cuando ya se comienzan a poner los puntos sobre la I, el tiempo para uno apremia, para otro no puedes correr muy rápido, porque entonces un cambio rápido puede provocar anarquía, puede provocar vacíos de poder, puede provocar distintas situaciones. Otros dicen no importa, ¿verdad? Y apuestan a que sea en alboroto, ¿verdad? ¿Qué piensa y qué sugerir en estos momentos? Bueno, lo dijo la declaración de la Nunciatura, lo has mencionado vos, la cuaresma es una oportunidad. La cuaresma es para que reflexionemos, para que meditemos, para que apostemos por una Nicaragua sin violencia, para que el gobierno pueda darle la alegría al país de reivindicar el derecho humano, social, civil, de sacar a las presas y presos políticos. Esa sería una gran actitud de devolverle el derecho a las personas que les fue limitado. Y por otro lado, la oposición, llenarse de valor, llenarse de convicción también, para no dejarse presionar ni dejarse llevar por presiones extremistas. Tenemos que buscar los equilibrios, tenemos que tener también las posibilidades de abanicos, de opciones en esta cuaresma podrían analizarse. Bueno, la Iglesia Católica no está, están otras iglesias que puedan participar, va a estar el nuncio apostólico, van a estar los europeos, posiblemente la OEA, pueden jugar un rol muy importante, académico. Está el Consejo Nacional de Rectores, que podría facilitar unos 3, 4 rectores electos por consenso de las partes, de la Alianza Cívica y el gobierno, para que puedan ser los mediadores. Aquí tenemos excelentes rectores de universidades. La UAM podría tener su gran rector, un hombre de mucha ponderación y respeto. Las universidades privadas, algunas universidades públicas, el rector de la UNA, pues un hombre que tiene el aprecio de los estudiantes y de otros sectores de la sociedad. Entonces hay cosas que podrían replantearse en esta cuaresma. Lo que no podemos y no deberíamos plantearnos desde ningún punto de vista son los caminos hacia la violencia, porque no son extranjeros los que nos van a venir a salvar, porque cada medida unilateral, surta de donde surta, venga de un decreto imperial, venga de los órganos europeos, venga de la OEA, no afecta solamente a la persona que son destinados, afecta a todo el país, porque el país va perdiendo credibilidad a nivel internacional, porque nos vamos disminuyendo en el respeto y la soberanía. Claro que necesitamos que las personas del exterior se preocupen por nosotros y coadyuven a solucionar la crisis del país, pero cuidado, las respuestas, las condiciones, lo acaba de decir el delegado de la OEA, las propuestas tienen que salir
de los nicaragüenses, para los nicaragüenses y como producto la paz de la nación. Le agradezco, don Fanor, por sus apreciaciones y parte del análisis, y esperar pues darle seguimiento y poder contar con usted para seguir dando, como dicen, luces a los ciudadanos en tener todas las opiniones, ¿verdad?, que les merezcan a ustedes hacer las valoraciones no rápidas, sino que mesuradas y con paciencia. Le agradezco nuevamente. ¿Algo final? Bueno, no. Gracias por la invitación y espero estar acompañándole aquí cuando este canal y tu personal me invite. Le agradezco nuevamente, don Fanor. Estamos conversando con el doctor Fanor Avendaño Sosa, analista político, este tema sobre la negociación política entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Gracias de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos. Seguimos informando.